Me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes, que hayan podido descansar, que hayan iniciado este día de la mejor manera, dándole gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, por todo lo que nos pasa, porque tenemos bendición, tenemos un hogar, una casa donde descansar, tenemos provisiones. Entonces son muchas cosas las que nosotros tenemos que agradecerle a Dios durante todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase, que va a ser la última clase de este bloque, pero no por ser el último contenido más bien. Si es el último contenido, no quiere decir que voy a dejar de dar clases, porque vamos a empezar con los repasos y así, ahí sí voy a necesitar que estén todos para poder ver los repasos. Entonces, voy a comenzar a compartir la clase del día de hoy. La clase del día de hoy prácticamente se va a enfocar a las aplicaciones que se le da a la geometría y a la trigonometría, hablando de los triángulos rectángulos. ¿Se recuerdan? Hace semanas, varias semanas atrás, hemos estado viendo nuevamente trigonometría, hemos estado viendo el triángulo rectángulo. ¿Y qué relación existe entre ellos? Cómo diferentes matemáticos pudieron establecer teoremas para poder estudiar y analizar estos triángulos rectángulos. Perdón, chicos. Entonces, nosotros estudiamos que el triángulo rectángulo, hubo un matemático llamado Pitágoras que lo analizó desde el punto de vista de las áreas, de áreas de cuadrados, ¿sí? Y él determinó que el largo o la medida del cateto más largo es igual a el cuadrado del cateto más largo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos cortos, que forman el ángulo de 90 grados. También hablamos de Euclides y de Tales, que ellos vieron el triángulo rectángulo, pero relacionado a triángulos semejantes. Entre ellos también vimos que un triángulo rectángulo puede inscribirse en una semicircunferencia. Cuando hablo de semicircunferencia, estoy hablando de la mitad de una circunferencia, o prácticamente el área que está acotada por el diámetro y la circunferencia, que prácticamente es medio círculo. Ahora, vimos las razones trigonométricas del seno, del coseno y del tangente. Y vimos cómo cada una de estas se puede relacionar con un triángulo rectángulo para poder resolver problemas. Ahora, la clase de hoy es el análisis de situaciones reales utilizando la geometría y la trigonometría. A ver, Marcos, hazme favor de leer qué es lo que dice la diapositiva. Dice, etimológicamente, el término trigonometría significa medida de triángulos y representa la rama de la matemática que estudia la relación entre los lados, los ángulos de un triángulo. La trigonometría resulta de particular interés porque permite abordar las aplicaciones de matemática en el mundo real a través de su uso en situaciones y problemas de la realidad asociados a la construcción, la navegación y cálculo de distancias inaccesibles. Ahora, aquí estamos hablando directamente para qué nos sirve y dónde es que se aplica la trigonometría. Pero no solamente se trata de aplicar, sino también de analizar el contorno, de analizar el contexto, de analizar el medio donde nosotros estamos para saber cómo aplicar la trigonometría de manera correcta. ¿Sí? ¿Me doy a entender? De una manera exacta, cómo poder aplicar la trigonometría en este caso. En el mundo real. Obviamente, la trigonometría a base de triángulos rectángulos, ¿sí?
Continuemos con esto. La trigonometría induce al estudiante a desarrollar competencias que están relacionadas con. Esta está relacionada en describir e interpretar hechos asociados a la realidad. ¿Como cuáles? Cuando nosotros estábamos viendo la altura de un árbol respecto a la altura de un poste y los largos de las sombras o las longitudes de las sombras que estos logran alcanzar. Entonces, de esa manera nosotros podemos asociar la realidad a modelos matemáticos de este tipo. También nosotros podemos valorar la cultura y el arte a través de las pinturas y esculturas, edificaciones y obras arquitectónicas que están construidas a base de nociones trigonométricas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la Torre de Pisa? Muchos de nosotros hemos visto que la Torre de Pisa está un tanto inclinada. Vamos a suponer que mi pachón es la Torre de Pisa y la Torre de Pisa está un tanto inclinada. Ahora, la trigonometría me puede ayudar a saber qué tanto está inclinada la Torre de Pisa con respecto al suelo y una altura completamente vertical. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber cómo poder aplicar la trigonometría, cómo poder nosotros encontrar modelos matemáticos que se puedan aplicar, en este caso, a culturas o al arte. ¿Cómo poder nosotros determinar cuál es la altura de la pirámide del Gran Jaguar? Midiendo la hipotenusa, que en este caso sería la recta o el cateto que está sobre las gradas hasta la cresta de la pirámide y el ancho que pueda medir. De esa manera nosotros podemos determinar exactamente cuál es la altura de esta pirámide. Por medio, también podemos determinar cuál es el ángulo con que están construidas las gradas. Y así sucesivamente. Y así poder nosotros apreciar las edificaciones, poder apreciar las pinturas y las esculturas. También ayuda a los estudiantes a formular y expresar ideas de forma oral y escrita a través del uso de términos y conceptos propios de la trigonometría. ¿A qué me refiero de esto? A términos propios. ¿A qué se refiere esto? A un cateto opuesto o un cateto adyacente. ¿Cómo lo podríamos nosotros aplicar en nuestra vida? Poder decir, bueno, la distancia que hay de donde yo estoy parado hasta donde está la canasta de la red de baloncesto es el cateto adyacente. Y la altura del suelo a la canasta donde está la red va a ser mi cateto opuesto. Entonces ustedes pueden comenzar a formular ideas de forma oral a través del uso de términos y conceptos de trigonometría. También nosotros podemos incorporar como recursos de aprendizaje los avances tecnológicos. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A programas informáticos, a calculadoras científicas, principalmente hablando de estas dos aplicaciones. Bueno, continuemos acá. Las aplicaciones de la trigonometría en la ciencia y en la vida cotidiana. A ver, aquí está Daniela. A ver, Daniela, ¿qué nos dice la primera aplicación? Buenos días, profe. Buenos días. Dice aplicaciones en la astronomía. La trigonometría se usa en la astronomía para calcular la distancia del planeta Tierra al Sol, a la Luna, el radio de la Tierra y también para medir la distancia entre los planetas. Bueno, entonces, ustedes si se dan cuenta, la trigonometría se puede utilizar para hallar cálculos de este tipo. Y en física 2, para los que llevan física 2, van a ver cómo es que se utiliza esta relación en el estudio de teoremas que han salido o que han nacido a base de la trigonometría, que han servido para ver las distancias de una de las lunas de Júpiter
a qué distancia se encuentra del planeta Júpiter y cuánto tarda la rotación y un montón de cálculos o varios cálculos que sirven como aplicaciones en la astronomía por medio de la trigonometría. Marcos, léeme la siguiente, por favor. Dice, aplicaciones en la arquitectura. La aplicación de la trigonometría en la arquitectura es algo que nunca debe faltar. De su uso depende la creación de los planos y posterior ejecución. Ahora, ¿por qué es que es necesaria aplicar la trigonometría en la arquitectura? Porque por medio de esta se pueden calcular ángulos. Por ejemplo, la subida de un carro, la subida de una rampa, o al momento de diseñar un hospital, ¿cuál puede ser el ángulo correcto para dejar una rampa para poder subir una camilla, para poder rodar una camilla o una silla de ruedas? ¿Sí? ¿Qué tamaño, a qué altura podemos llegar aplicando cierto ángulo en cierta longitud, en cierta distancia? Entonces, la trigonometría en la arquitectura es fundamental. No puede faltar por esta situación. Continuemos acá. Aplicación en la navegación. Marian, buenos días. Hazme favor de leer el número 3. Buenos días, profe. Aplicaciones en la navegación. La trigonometría fue utilizada en la navegación durante muchos años y para ello crearon lo que hoy se conoce como sextante, instrumento con el que se podría medir la distancia triangulando con el Sol a las estrellas. Bueno, ustedes saben que la trigonometría, que la navegación, los marinos o incluso los aviones necesitan de la trigonometría. Ahora, ¿por qué? Yo no sé si ustedes han visto un como compás que utilizan los pilotos de los barcos o los capitanes de los barcos. Un como compás que van colocando de lado a lado, viendo puntos. ¿Ustedes han visto eso, Marcos? ¿Solo en películas, profe? Pero sí lo han visto. Sí. Ahora, para eso nos sirve la trigonometría, porque por medio del sextante ellos pueden calcular una escala de longitud por medio de ese compás. Es como utilizar las cuartas, por ejemplo. Uno dice, mira cuánto medirá el escritorio. Pues no traigo 1 metro, pero puedo utilizar las cuartas. Y comienzan a utilizar su mano para medir cuánto mide, solo para encontrar un patrón de medida. Entonces, a eso se refiere directamente cómo utilizar la trigonometría en la navegación. Aplicaciones de la geografía. ¿Quién otro está por ahí? Vamos, Daniela, otra vez. ¿Cuál, profe? La 3. 4. No, la 4. Aplicación en la geografía. En la geografía, la trigonometría se usa para el cálculo de las distancias en un mapa. Es decir, se vale de los paralelos y los meridianos para poder calcular la longitud. Ahí estamos. Si ustedes se dan cuenta, un mapa, si nosotros lo miramos en forma de esfera, tiene como anillos, ¿verdad? Anillos que representan ¿cómo se llaman estos? Ay. Que representan Bueno, están los anillos que también están de forma vertical, que significan meridianos. Esos meridianos están de forma perpendicular a estas distancias horizontales. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Que estas dos líneas forman un ángulo rectángulo. Por lo tanto, se puede calcular una distancia por medio de una hipotenusa en cada una de estas líneas. Si continuamos, Marcos, hazme favor de leerme el número 5.
Dice, aplicaciones en los videojuegos. La trigonometría se usa para la programación de videojuegos. Por esto, todo lo que se presenta en la pantalla requiere de la trigonometría. De trigonometría. Ahora, ¿para qué se necesita la trigonometría entonces? Ustedes saben que la trigonometría, para poderla, que los videojuegos, para poderlos plasmar en una pantalla está programada por medio de una matriz. Ahora, ¿a qué me refiero con esta matriz? Una matriz de posición. Cuando ustedes hablan de los píxeles o de la resolución de una pantalla, ustedes comienzan a ver cuántos píxeles hay a lo ancho y cuántos hay a lo alto, ¿verdad? Como por ejemplo, Marcos, ¿cuál es la resolución de una pantalla de una computadora? No sé, ¿De depende, ¿no? 1080 por cuánto? No sé. De De 1080 por 1080 40 por Hz. 640 creo que es, o por Creo que 720 sí. la resolución. 720 de alto por 1080 de ancho. O está la de 460 por 240. Y así sucesivamente se va midiendo la trigonometría por medio, las pantallas, perdón, de un videojuego por medio de la trigonometría, relacionando todos los píxeles por medio de una matriz y que se puede utilizar la trigonometría para hallar las distancias que pueden existir entre ellas. Mariano, número 6, por favor. No me aparece, profe. ¿Alguien más mira la pantalla? Conmigo sí se ve, pero También Hazme conmigo, favor, profe. Daniela. el 6, aplicaciones de la ingeniería civil. Un ejemplo del uso de la trigonometría en la ingeniería civil se observa mediante la construcción de puentes, carretera, edificios y en el trazo de levantamiento de terrenos, entre otros. A ver, la ingeniería civil es algo similar, no igual, es algo similar a la arquitectura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es algo similar? Porque la arquitectura se dedica al diseño de un edificio, mientras que la ingeniería civil se enfoca en la estructura del edificio en sí. Entonces, por lo regular, el arquitecto se diseña un edificio, él dice que cómo quiere realizarlas, cómo quiere que se mire el edificio, mientras que el ingeniero civil es el que comienza a evaluar qué materiales para realizar la estructura del edificio. Obviamente la estructura tiene que ver también con las mediciones, con los ángulos que se van a colocar dentro de del edificio, de la estructura que se está construyendo. Entonces, ¿la ingeniería civil también utiliza la trigonometría? También. Aplicaciones de la ingeniería mecánica. Marian, ¿ya puedes ver la pantalla? Ya, profe. Bueno, hazme el favor de leer la número 7. La trigonometría se usa en la ingeniería mecánica para el diseño y medición de piezas en series. También se usa para proyectar fuerza. Bueno, miremos pues. Si ustedes se dieron cuenta, cuando vimos física y hicimos relación de sumatoria de fuerzas en un plano por medio del diagrama de cuerpo libre, nosotros teníamos vectores que tenían cierto ángulo, ¿verdad? Ahora, esos vectores aplicado a fuerzas nos sirve para saber qué ángulo o qué distancia puede tener una pieza. Ahora, si ustedes agarran un engrane y miran detenidamente los dientes de un engrane encajados al otro, los dientes no son cuadrados de una vez, sino tienen cierta diagonal y van en forma de cono más o menos. ¿Sí? Obviamente no tienen la punta, sino son recortados. Ahora, ¿por qué? Porque si los engranes fueran completamente cuadrados, no podría encajar uno con el otro, sino que si tienen la forma de cono, al momento que un engrane
entra dentro del otro. Si tiene forma de cono, así como más o menos se forma aquí entre los dedos, el engrane puede entrar, acoplarse y seguir acoplando el resto de los dientes de un engrane respecto al otro. Entonces, la trigonometría nos enseña o nos ayuda a saber qué ángulo de corte tiene que tener el diente de un engrane entre otro para que estos se acoplen de manera óptima y evitar desgastes, evitar pérdidas de fuerza, evitar fricciones, un montón de cosas dentro de la ingeniería mecánica. Marcos, aplicación en la energía electrónica. Dice, la trigonometría se usa en la ingeniería mecánica para el diseño y medición de piezas en series. La 8, También se usa... Marcos. Perdón. La trigonometría se usa en la ingeniería electrónica para identificar el comportamiento de series y señales. Y de señales. Asimismo, como estábamos hablando en el diseño de juegos, en ingeniería electrónica también se puede utilizar de una manera similar. Cuando nosotros estudiamos las diferentes ingenierías, dentro de las ingenierías también hay escuelas. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la escuela de ingeniería civil solamente se encuentra ingeniería civil. Dentro de la escuela de ingeniería mecánica se encuentra ingeniería mecánica y se encuentra ingeniería mecánica industrial e ingeniería industrial. Dentro de la escuela de eléctrica se encuentran 3 ingenierías: escuela eléctrica, escuela electrónica y la escuela de ingeniería mecánica eléctrica. Y así sucesivamente, cada ingeniería tiene su escuela, pertenece a una escuela. Y si ustedes se dan cuenta, la ingeniería en sistemas tiene mucha relación con la electrónica. Entonces llega también a formar parte. No estoy diciendo que también es parte, sino también está muy relacionada con la ingeniería electrónica. Todos los programadores, hablando de un ingeniero en sistemas, tiene mucha relación con la electrónica. ¿Por qué? Porque tiene que ver todos los circuitos con que se pueda formar un microchip, por ejemplo. Obviamente, el ingeniero en sistemas mira de manera general la estructura de los microchips, mientras que el ingeniero electrónico está de lleno en esto. Pero el ingeniero electrónico también tiene que saber programar, aunque sea de una manera general, porque para poder programar los microchips para que funcionen de manera correcta, tienen que introducir un código de programación. Y en este código de programación entran nuevamente las matrices para poder saber qué es lo que se quiere lograr con los microchips. Continuemos. La número 9. Aplicaciones en el billar. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado billar de una manera sana. Cuando hablo de jugar billar de una manera sana, jugar el billar como deporte. Muchas veces este deporte del billar se ha tergiversado mucho por el hecho de que lo toman como un lugar de perdición, pero no. El jugar billar es una ciencia casi, porque si ustedes miran, hay hasta torneos de billar para ver qué efecto se le puede dar a la bola blanca para que rebote o para que siga a la bola a la que ha golpeado o ha colisionado. Entonces, la trigonometría también nos sirve para eso, porque por medio de ella se puede utilizar catetos, ciertos ángulos para poder pegarle a una bola para que pueda rebotar y formar el tiro que nosotros estamos esperando. Está en las aplicaciones a la física. En las aplicaciones a la física creo que no tenemos mucho que hablar, porque ustedes ya saben qué aplicaciones están. Entre estos sabemos que la trigonometría está de la mano con todos los vectores, está de la mano con las fuerzas, está de la mano con el trabajo y con una gran infinidad de cosas. Incluso con la electricidad. Al momento de analizar las cargas, las distancias, las longitudes, que tengamos dos cargas, sabemos que es una longitud lineal,
Pero si tuviéramos 3 cargas formando un triángulo, también necesitamos de la trigonometría. Están las aplicaciones en la medicina. La trigonometría se aplica en la medicina para poder leer los electrocardiogramas, examen que registra gráficamente la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto cómo es un electrocardiograma, cómo es el resultado. Es como ver prácticamente un pentagrama más o menos, solo que sin las líneas. Y ahí comenzamos a ver cómo es que van las líneas formándose. Es como ver una pantallita de esas en las películas, donde sale una línea verde que tiene picos. ¿Se recuerdan? Ese es similar al estudio del electrocardiograma, para ver qué longitud pueden llegar a tener las líneas y poder ver si se están formando de manera correcta. Continuemos. Ya solo tenemos 2 aplicaciones más por poder ver. Aplicaciones en tráfico. La trigonometría es fundamental para medir distancias geográficas y así poder establecer rutas. Elementos de tráfico, también establecer límites de velocidad. Entonces, nosotros podemos utilizar la trigonometría para medir distancias lineales o las distancias de los recorridos. También podemos verla para ver las rutas adecuadas o incluso por qué establecer límites de velocidad. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar del peralte de una carretera. Marcos, ¿has escuchado hablar del peralte en una carretera? No, profe. Daniela o Marian, ¿han escuchado hablar del peralte de una carretera? No. Bueno, el No, peralte de una carretera se relaciona o es prácticamente el ángulo que existe en una carretera dentro de una curva. Si ustedes van en una carretera, van a ver que una curva no siempre está recta, no siempre está a nivel, sino está un poco inclinada. ¿Se han fijado ustedes de eso? Y más se mira en las pistas de carrera, de NASCAR, donde cuando entran a la curva los carros se miran como que fueran de lado. Y después llegan nuevamente a la recta y ya van otra vez rectos. Ahora, ¿por qué? Porque mientras mayor sea el peralte, mayor velocidad pueden obtener los carros al momento de tomar la curva. Pero, oigan, cada vez que los ingenieros civiles realizan una carretera, ellos saben el grado de inclinación que se le está dando a un peralte. Y por los que manejan automóvil, por favor, al momento de manejar un automóvil, hay rótulos de velocidad máxima en la carretera, más en las curvas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el asfalto y los neumáticos de un carro puedan tener un coeficiente de fricción, o hablándolo en otros términos, agarre de la carretera para evitar derrapar, si el peralte no es el adecuado en una carretera, el carro se puede salir, ¿sí? Puede derrapar, salirse de la carretera, provocar un accidente. Ya sea que tope con el muro de la curva o que en lugar de un muro haya un barranco. Entonces, hay que tener mucho cuidado y comenzar a respetar las señales de tránsito. Por eso es de que hay señales de tránsito. Y las aplicaciones en el arte. La trigonometría, al igual que la geometría, están vinculados al arte desde la antigüedad, ya que desde su competencia se aplica en dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas. Esto es percibible a través de las proporciones, simetría, la luz o las sombras. Entonces, cuando nosotros miramos el arte, la trigonometría aplicada en el arte, no solamente para ver qué medidas tiene, sino para poder conocer todo lo que está sucediendo, todos los detalles de una obra de arte. ¿Sí? Continuemos con esto. Ya casi vamos terminando. Tenemos 7 minutos, 6 minutos y medio. Propuestas de solución a situaciones reales, tomando como base el análisis matemático. La finalidad de un modelo matemático no solo es dar solución a un problema matemático en particular. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Sino también servir de aplicación en áreas conexas.
Era lo que estaba hablando en las aplicaciones anteriores. Por eso es que están las aplicaciones, para que ustedes comprendan dónde se va a utilizar la trigonometría y la geometría. Cómo nosotros, por medio de sus diferentes aplicaciones, podemos ver el contorno o el contexto donde pueda existir un problema, analizar los datos y poder encontrar un modelo matemático donde podamos aplicar la trigonometría y la geometría. Obviamente, no solamente estas dos ramas de la matemática, sino podemos aplicar la suma, la resta, multiplicación, división, potenciación, raíz y todos los temas que hemos visto, que va muy relacionado también a las sucesiones y a las series que vimos hace como 3 semanas. Entonces, la aplicación de los modelos matemáticos nos sirven para dar una solución de una manera más fácil a problemas. Obviamente, al momento que nosotros aplicamos un modelo matemático, ya estamos transformando un problema que no tiene nada que ver con números a un problema matemático. Pero se nos facilita en gran manera la vida, la existencia. Bueno, prácticamente a eso se refiere la tarea del día, la hoja o la guía de estudio del día de hoy. La tarea que ustedes van a entregar para el viernes es prácticamente realizar un análisis de las situaciones reales de la geometría y la trigonometría. ¿En dónde? En las diferentes aplicaciones que están agregadas en la guía de estudio y que yo les expliqué aquí por medio de esta clase. Obviamente, esta clase yo la voy a subir al Facebook de transmisiones. Tuve problemas para poder transmitirla, pero eso no significa que no la pueda subir por medio de la grabación que hago. Por eso es que yo grabo todas las clases, porque si no pasa la transmisión, yo puedo subir la grabación, no por otra cosa. ¿Hay alguna duda al respecto, chicos? No, profe. ¿Todo está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Sí qué? Sí, está sí está bien. claro. Ah, bueno. Miren pues, chicos, entonces, este es el último tema del contenido. Eso no significa que ya se acabaron las clases. Las siguientes clases que vamos a tener van a ser repasos directamente, para que ustedes logren comprender todos los contenidos del bloque. Así como yo lo he hecho en todos los bloques anteriores, siempre utilizo las últimas clases para resolver dudas, para que ustedes terminen de comprender los temas que yo he dado durante todo el bloque. ¿Sí? ¿Se comprende eso? Sí, profe. Sí, ¿Y profe. cuándo van a hacer los Ya se estará preparando el horario de evaluaciones, chicos. Esperen a que se los puedan mandar. Entonces, ya cuando se los manden, ustedes van a saber cuándo les va a tocar, qué día y todo. Mientras tanto, las clases siguen normales. Conmigo las clases son repasos para que ustedes sigan comprendiendo todo lo que está sucediendo con respecto a los temas, todos los temas que yo les puedo dar durante todo este bloque. ¿Estamos? Bueno, chicos, si Está no hay bien. otra duda, podemos dejar la clase hasta acá. Y ya saben que cualquier incertidumbre que les suceda, me puedan escribir para que yo les pueda resolver sus dudas. ¿Estamos? Bueno, chicos, entonces, que Sí, Dios los profe. bendiga y espero verlos pronto en otra clase. Adiós, profe. Bueno, chicos, pasen buen día. Adiós, profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Ah, por cierto, bueno, eso fue.